La verdad que se extraña el púlpito, se extraña apoyar las cosas ahí y bueno, verlos a todos sentados. Es totalmente diferente. Acá le estoy hablando a la pared. Eh, pero la verdad que quería agradecer a Dios primero y principal por esta oportunidad. Así que vamos a comenzar orando. ¿Oramos? Padre que estás en los cielos, gracias Señor porque estamos Señor en este momento, Señor en la reunión. Gracias, Señor, porque nos has guiado, Señor, desde el primer momento, Señor, que comenzó. Gracias por las canciones que cantamos, Señor. Gracias, Señor, porque eres nuestro Dios. Gracias, Señor, porque nos permite, Señor, seguir juntándonos, Señor, en reunión a través de la aplicación. Pero gracias, Padre, porque realmente nos amas, Señor, y nos permites esto, Señor. Gracias por la salud. Gracias, Señor, porque nos cuidas. Y te agradecemos por cada una de estas cosas. Te pedimos por tu palabra para que, Señor, haga efecto en nuestras vidas, pero también que vamos a aplicarla, Señor, que es lo más importante. Gracias por todo. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Bien. Este tema que vamos a hablar, eh, la verdad que nos habían pasado bastantes cosas con Rama, ¿sí? Venía ya el viernes en la actividad de jóvenes, había hablado un poco acerca de esto. También Moisés habló o rozó un poco el tema el sábado por la noche, y cada vez que se hablaba de esto nos preguntábamos con Rama si teníamos que hablar o si teníamos que cambiar de tema. Así que bueno, oramos y también pedimos consejos para ver si podíamos seguir hablando acerca de esto. Y en esta noche con Rama vamos a hablar acerca del tiempo, ¿sí? Martín nos acompañó con un bosquejo que hace mucho había dado el de Eclesiastés, hace mucho, el año pasado, eh, para guiarnos y la verdad que nos ayudó bastante. Gracias, Mati. Pero queríamos hacer un enfoque diferente, ¿no? Y con respecto a los tiempos, ¿sí? Eh, Haciendo un devocional hace una semana y fue cuando más o menos definimos el tema con Rama, que él había leído algo similar también con respecto a los tiempos. Y bueno, vimos que de parte del Señor quería hablar esto. Y a mí me tocó leer en Deuteronomio capítulo 16, ¿sí? Un tiempo donde el Señor había determinado para su pueblo. Si bien Moisés estaba trabajando el pueblo, lo estaba preparando para ingresar a la tierra prometida, los estaba alentando, les estaba recordando quiénes son ellos, quién era su Dios, todo lo que había sucedido. La verdad que Moisés estaba cumpliendo el rol de exhortación, de animarlos, a pesar de que él no iba a entrar, pero estaba cumpliendo su parte, ¿sí? Que el Señor le había mandado. Y con respecto a este tiempo, el capítulo 16 se habla acerca de tres celebraciones, tres fiestas, ¿sí? No voy a meterme mucho en este tiempo, ¿sí? Perdón, en el pasaje, sino recalcar que eran tres fiestas, ¿sí? Eran las fiestas de la Pascua, ¿sí? Eh, la fiesta de nuestra redención, sería nuestro tiempo, la fiesta de Pentecostés y la fiesta de los tabernáculos, esas tres fiestas que se celebraban. Y lo llamativo de estas tres fiestas eran que principalmente eran para pasar un tiempo con Dios, un tiempo especial con el Señor. Cada una de sus fiestas tenía su forma de guiarse, el Señor les iba a decir dónde la iban a hacer, pero era también para pasar en familia, para pasar con los hermanos, ¿sí? Para compartir con los viudos, como dice ahí, y se tenía que hacer de determinada forma y de determinada manera, comerse todo lo que había, y etc. ¿Sí? Tres fiestas que el Señor programó con su pueblo, ¿sí? Un tiempo especial establecido, ¿sí? Y habían 6 puntos que resaltaban de este tiempo, ¿sí? Uno era para distinguir al pueblo de Dios de otras naciones, estas eran las principales funciones de la fiesta, para recordar los beneficios ya recibidos, ¿sí? Para hacer una forma y figura de bendiciones futuras, ¿sí? Con respecto a las Pascuas y demás, para unir más al pueblo, ¿sí? En adoración sagrada, para preservar la pureza de esa oración, y 6, para estar en comunión con Dios, ni más ni menos, ¿sí? Y podemos ver un Dios que determinó un tiempo para su pueblo, un tiempo donde también tuvieron que pasar por el desierto para
para saber lo que había en el corazón de su pueblo y los iba a probar. Y bueno, quedaba toda una nueva generación para entrar ¿cómo es? A la tierra prometida. Y lo queríamos llevar referido a este tiempo, ¿sí? No adentrarnos muchos o repetir frases que por ahí podemos escuchar en otros temas, sino que queríamos comparar el tiempo que el Señor nos da ahora, ¿sí? Al igual que se lo daba al pueblo, a su pueblo, en este tiempo también nos da un tiempo a nosotros. Y queríamos hablar con respecto a esto, de nuestro tiempo presente, ¿sí? Nadie tenía en sus planes todo esto que iba a suceder, cómo se frenaron las cosas, sino que bueno, de repente nos encontramos con que nos cambian todas las actividades, nos cambian nuestros tiempos, justamente, y la forma de conducirnos en él. Así que me gustaría que podamos ir a Efesios capítulo 5, ¿sí? Efesios capítulo 5, versículo 15 al 17. Queríamos basarnos en estos textos. Bien. Tanto para nosotros o como las personas que no conocen a Dios, es un tiempo que hay que aprovecharlo, ¿sí? Si bien cuando se habla del tiempo, se habla de poder aprovecharlo, de poder redimirlo, de poder sacar un máximo provecho, ¿sí? Aprovechar las oportunidades, ¿sí? Y sin duda este es un tiempo para aprovechar oportunidades. Oportunidades que por ahí dejábamos pasar porque decíamos que no teníamos tiempo. Y sin duda ahora tenemos el mismo tiempo que antes, pero lo tenemos que redimir de otras formas, ¿sí? Y quería guiarnos en estos versículos. Dice así el versículo 15, perdón, dice, mirad pues. Y justamente esta parte es mirad pues. Para mirar tenemos que detenernos, ¿sí? Y queríamos detenernos y mirarnos, ¿sí? Como dice el versículo 15, mirad pues con diligencia cómo andéis, ¿sí? Que podamos observarnos a nosotros mismos. ¿Qué podemos observar en este tiempo para nosotros mismos? ¿Sí? Hacer una pausa para examinarse. Mati oraba en la oración, justamente, valga la redundancia, y decía que pueda ser un tiempo para aprovecharlo, ¿sí? Que podamos ver las cosas que estábamos haciendo mal, para poder cambiarlas, ¿sí? Sin duda. Y para examinar qué, cómo nos estamos conduciendo, justamente dice el versículo, la forma de guiarte en tu vida. En las otras versiones, ¿sí? En la NTV dice, el versículo 15 dice, por lo tanto, cuiden mucho su comportamiento, ¿sí? Está hablando de la conducta también, pero queríamos hablar de esto. Dice que tenía una pregunta que decía, ¿este tiempo te hizo ver algo en tu vida? ¿Te hizo ver algo diferente? ¿Te hizo pensar en otras cosas en que no habías pensado antes? Y dice el versículo 16, dice, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Dice, estamos dejando pasar oportunidades que Dios nos da. Sabemos que los días son malos, sin duda. Mati, cuando nos pasó el bosquejo, recién estaba empezando a hablarse del aborto. Y sin duda que ese tema ha empeorado, ¿sí? Sigue mucho más adelante y sigue siendo días malos y van a seguir siendo días malos. Pero el tema es, lo que queríamos enfocar es que aprovechemos las oportunidades a pesar de que esto siga poniéndose peor. Porque va a seguir poniéndose peor para cada uno de nosotros, alrededor de nosotros, tanto para este mundo y diferentes situaciones, para la iglesia, para personalmente. Pero el Señor está con nosotros y es un tiempo que Él determinó y que no se escapa de su control, sino que Él está en control de todas las cosas. Y quería seguir, ¿sí? Y justamente quería hacer una pequeña relación, si tenemos que hablar de alguien que se conducía bien, de alguien que era entendido, como dice el versículo 17, dice, por tanto no seáis insensatos, sino entendidos, por alguien que aprovechó los tiempos, o el tiempo que le tocó estar aquí en la tierra, y teníamos que hablar del Señor Jesús. Sin duda el Señor Jesús vino a aprovechar su tiempo aquí en la tierra, el tiempo que Dios lo determinó aquí, el Señor vino a cumplir su propósito sin duda, vino a cumplir
la voluntad del Padre. Cristo no vino a perder el tiempo, sino que aprovechó cada una de sus oportunidades, ¿sí? Y hoy, en consecuencia de eso, nosotros podemos tener vida eterna. Él cumplió con la voluntad del Padre, Él cumplió con cada aspecto, ¿no? Dice el versículo 1 y 2 del capítulo 5, dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante, ¿sí? Olor fragante era el Señor Jesús a Dios, en su forma de guiarse, en su forma de conducirse, de hacer las cosas, en no perder el tiempo, en cumplir la voluntad del Padre. Dios mismo se glorificó en su Hijo, ¿sí? Se me fue la palabra en este momento, cuando el Señor, cuando Dios habla, que dice que se complace en su Hijo. Esa era, gracias Rama por tirarme el dato. Pero la verdad que qué bueno que el Señor pueda complacerse en nosotros. Qué bueno que el Señor pueda mirarnos y decir lo mismo que dijo de su Hijo. Y quería hacer esta relación. Desde el primer momento del Señor Jesús, desde que se habla, podemos ver en Lucas capítulo 2, 49, que desde niño el Señor Jesús sabía conducirse, sabía que tenía que cumplir con los tiempos que su Padre le había dado. Vamos a ir a Lucas capítulo 2. Es un versículo cortito, pero quería tenerlo presente. Ya muchos seguro que lo saben. Lucas capítulo 2, versículo 49, dice lo siguiente. Dice así: entonces él dijo: ¿por qué me buscáis? ¿No sabíais que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Y si nos hacemos esta pregunta, ¿no es necesario estar en los negocios de nuestro Padre? Sí, sin duda cada uno tiene un propósito que cumplir aquí en la tierra y aprovechar el tiempo que el Señor nos dio. Tenemos dones que el Señor nos dio y tenemos que cumplir con esa función del don, cumplir ese rol específico que el Señor nos pidió, sin duda. ¿Cómo estamos ejerciendo nuestro don? Cabe preguntarnos. Sé que no están las mismas actividades que antes, sé que hay ministerios que no están, pero ¿qué estamos haciendo con lo que el Señor puso en nuestras manos en este tiempo? ¿Cómo podemos mejorar? Y eso es algo que se va a explicar Lucas, y lo va a detallar un poco más. Pero sin duda el Señor Jesús desde chico ya quería cumplir con lo que el Señor le había predispuesto. Y más adelante, hablando con los judíos, en Juan capítulo 5, versículo 30, ¿sí? Vamos a ir allí, dice: no puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo. Y esta es la parte importante, dice: porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. ¿Sí? El Señor Jesús quería cumplir la voluntad del Padre. El Señor Jesús no perdió ningún momento en la tierra. Y tenemos ejemplo de cómo no perder el tiempo en la tierra. Y justamente es el Señor Jesús, como dice el versículo 1 del capítulo 5 de Efesios: sed pues imitadores. El Señor Jesús, en todo su carácter, de lo que podamos hablar, tenemos que ser imitadores del Señor Jesús, ¿no? Dice: andad en amor, como también Cristo nos amó, y se entregó a sí mismo por nosotros, fue ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Queríamos recalcar cómo el Señor Jesús se guió en su tiempo. La verdad que, bueno, nos pasa el trapo a todos, ¿no? Que el Señor Jesús realmente no desperdició su tiempo. Sé que lo digo mucho, pero en esto queríamos recalcar. La verdad que es un tiempo para que tomemos iniciativa, ¿sí? En muchas cosas que el Señor quiere, que veamos cómo nos conducimos, ¿sí? Si no estamos conduciendo de la manera que Él quiere o no, si somos entendidos con Él, ¿sí? Pero bueno, es una examinación propia, es una autoevaluación, y cada uno sabe lo que tiene que arreglar con Dios Padre, ¿no? Así que ni nada más ni nada menos para agregar.
Así que ya dejo a Luquitas. Hola, ¿se me escucha? Bien. Bueno, muchas gracias Luchi, la verdad que es muy bueno lo que hemos, bueno, hemos preparado, ¿no? Concuerda todo con lo que veníamos viendo, como él decía, desde el momento en que empezamos con las reuniones y demás, veíamos cómo el Señor nos venía hablando y cómo durante la semana veíamos cómo cada charla que se daba, todo coincidía con el tiempo, ¿no? Con la administración del tiempo. Bueno, obviamente, para empezar, podríamos decir una definición de lo que es el tiempo. Y algo que por ahí se nos viene mucho a la mente es las horas, los minutos, los segundos que tenemos durante un día. Obviamente cada persona tiene 24 horas, o sea, todos tenemos 24 horas durante un día. Y sabemos que hay cada persona que administra su tiempo de diferentes maneras. Eh, entonces, una de las cosas que me gustaba pensar y charlábamos con Luchi era que el tiempo es un recurso que Dios nos dio, ¿no? Es algo que el Señor nos da día a día para que lo administremos conforme a lo que Él quiere, ¿no? Eh, y lo hagamos sabiamente como leíamos en Efesios. ¿Y cómo podemos hacer esa buena administración del tiempo, ¿no? Esa era una pregunta que nos hacíamos. Y por ahí nos sucedía que teníamos muchísimas cosas en mente y bueno, por ahí buscando, encontramos que, por ahí buscando en internet cómo podíamos hacer para administrar el tiempo, obviamente con la Biblia y demás, pero una de las cosas que siempre se hablaba era de dar prioridad, ¿no? Es comenzando con eh, nombrando nuestras prioridades, ¿no? ¿Cómo podemos hacer para administrar el tiempo? Bueno, primero hay que nombrar cuál es nuestra prioridad en el día a día. Entonces, hablando de prioridades y demás, vemos que teníamos que definir qué era prioridad. Y obviamente la prioridad es lo que ponemos en primer lugar, ¿no? Lo que le damos la mayor importancia a eso. Eh, Pensamos mucho en eso, pensamos en quién es nuestra prioridad, quién está siendo nuestra prioridad últimamente. Y esa era una de las preguntas en las que queríamos enfocarnos, ¿no? Eh, ¿Cuáles están siendo nuestras prioridades últimamente? Y la verdad es que últimamente sí, estamos en un tiempo en cuarentena y la verdad es que por ahí se torna muy difícil, ¿no? Organizarse el tiempo porque veníamos con el año pasado o hace un par de meses veníamos con un tiempo, la verdad que bastante marcado, con una rutina bastante diaria y resulta que ahora se nos fue todo para cualquier lado, se desvirtuó todo y bueno, ahora hay que organizar todo de vuelta. Y sucede que, bueno, eso, pensábamos en las prioridades. Y Dios nos colocó en este mundo para que tengamos la responsabilidad, ¿no? De administrar bien nuestro tiempo. Y pensábamos, ¿no? ¿Está siendo Dios nuestra prioridad? ¿Está siendo nuestro Padre Celestial el primer lugar en nuestra vida? Y una de las cosas que veíamos es que por ahí podemos pensar que sí, la prioridad en el día quizás puede ser, ¿no? Empezar el día con nuestro Dios, empezar el día eh, agradeciéndole a Dios por un día más de vida. Muchas veces es algo por ahí muy mínimo que podemos hacer, pero qué bueno sería que pongamos a Dios en primer lugar en esto que es tan mínimo, ¿no? Por ahí empezar el día diciendo gracias Señor por este día que me diste más de vida. Y eso es lo que Él quiere, ¿sí? Es lo que Él desea de nosotros, que lo pongamos en primer lugar, que sea Él nuestra prioridad. En Mateo 6:33, se los leo, dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las cosas serán añadidas. Eh, Buscad primeramente. Y obviamente lo primero que tendría que hacer en nuestras vidas es buscar el reino de Dios, ¿sí? Como decía Luchi anteriormente, nuestro mayor ejemplo de vida ha sido Jesús a lo largo de toda la vida, desde la Biblia hasta desde que nuestro Señor Jesús empezó a vivir hasta que fue crucificado. Él siempre fue nuestro ejemplo. Y vimos recién cómo Él administró bien su tiempo. Y veíamos cómo Jesús fue sabio también para poner al Padre en primer lugar. Él en todo tiempo veíamos, hoy en la mañana, perdón, ayer
nos hablaba Cañi cómo Jesús se apartaba a lugares y le dedicaba un tiempo a su Padre. Y seguramente el Señor en todo tiempo lo ponía en primer lugar a Dios, le daba la prioridad a Dios. Y bueno, ya una vez definida esa prioridad, qué bueno es pensar qué cosas estima Dios valiosas para mi vida, era una de las preguntas que nos hacíamos. ¿Y cuánto tiempo estoy dedicando a esas cosas? Una vez que queremos administrar nuestro tiempo, debemos definir nuestras prioridades. Ahora, estas prioridades, si es Dios, nos va a hacer pensar en qué cosas estima Dios valiosas para mi vida y cómo podemos hacer para dedicarle tiempo a esas cosas que Él estima. Y bueno, uno de los temas que por ahí dividíamos eran tres. En primer lugar tenemos el pasar tiempo con Él. Una de las cosas que Dios estima valiosas para mí es que pasemos tiempo con Él, ¿no? ¿Y cómo lo podemos hacer? Bueno, tenemos la oración, y justamente ayer Cani hablaba acerca de esto en su devocional, y que pasar tiempo con Dios en oración es algo muy importante. Lo podemos hacer, obviamente, siempre le decimos a los niños que orar es hablar con Dios, y realmente es así, es hablar con Él, es decirle lo que necesitamos, es pedirle, es alabarle, adorarle y decirle cuán grande es, ¿no? Y como decíamos de Jesús, en Lucas 5:16 dice, mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Es decir, el Señor Jesús se tomaba el tiempo de apartarse, de irse, de aislarse de todo y tomar un tiempo para dedicarle una oración a su Padre Celestial. Y qué importante es que nosotros también imitemos eso, qué importante que es que pensemos en pasar el tiempo con Él, podamos tener momentos de oración, tiempos que le dedicamos a Él en oración, ¿sí? En Mateo 6:6 se nos dice que, se los leo, dice, mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. En otras versiones dice, pero cuando tú ores, apártate a solas, cierra la puerta detrás de ti y ora a tu Padre en privado. Y qué hermoso que es que podamos practicar esto, practicar la oración, así como dice acá, apártate a solas, cierra la puerta de detrás de ti, o puede ser un cuarto además, donde nos quede más cómodo, y pensar en esto, pensar en que este momento lo dedico a la oración, este tiempo que tengo, se lo dedico al Señor, porque quiero que Él sea lo primero en mi vida. Y bueno, muchas veces también nos hacía pensar esto, en que muchas veces estamos tan atrapados en el trabajo, no tenemos tiempo para apartar un momento, pero sí lo podemos hacer con la mente. Sabemos que podemos estar pensando en el Señor en todo momento y podemos hasta orar con nuestra mente y podemos decirle, Señor, te agradezco por este tiempo, gracias porque me ayudaste, porque me estás cuidando, porque me estás ayudando. Y lo podemos hacer así en nuestra mente. Y qué bueno que pensemos en el Señor así también. Y el otro punto que veíamos es el momento de devoción, ¿no? Pasar tiempo con Él también puede ser a través de la devoción que le dedicamos a Él. Y se nos ocurrió un ejemplo que era el de María y Marta, en Lucas 10:38, vamos a leerlo. Lucas 10:38. Lucas 10:38 dice, aconteció que yendo de camino, entró en una aldea, y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. El 39 dice, esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. El 40 dice, pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual le será quitada. Perdón, la cual no le será quitada. Obviamente, pensando en esto, ¿no? En la devoción, vemos cómo María escoge la buena parte, escoge el estar a los pies del Señor, el estar ante su presencia. Y ese momento que tenemos, lo podemos tener, obviamente, si es que cuando decidimos que nuestra prioridad sea el Señor, lo podemos definir y decir, bueno, Señor, yo aparto este tiempo que tengo ahora
y me dedico completamente a estudiar tu palabra. Y así como hizo María, que estuvo a los pies aprendiendo de Dios, aprendiendo de Jesús, de todo lo que Él le decía. Y no solamente, como ahí dice, ella oía, sino que también tenemos que ser hacedores de la palabra, como dice Santiago. Eh, y bueno, María buscando, encontró las cosas que sí tenían valor, ¿no? Obviamente invirtió su tiempo estando a los pies de Dios, estando a los pies de Jesús. ¿Y cuánto le estoy dedicando a mi tiempo devocional, ¿no? Esa era una de las preguntas que nos hacíamos. Y realmente, qué importante que pensemos en esto. Le estoy dedicando a mi Dios un tiempo de devoción en mi día, aunque sea una hora en mi vida, yo qué sé, quizás no estemos administrando muy bien nuestro tiempo y no estemos dedicándole un tiempo, ¿sí? Pero qué bueno que es que podamos pensar en esto y que es un recurso que el Señor nos está dando el tiempo para poder administrarlo bien, ¿sí? En segundo lugar, habíamos hablado en primero que qué cosas estima valiosas Dios en mi vida, y una era, bueno, pasar el tiempo con Él. La siguiente va a ser el servicio hacia Él, el servicio que le brindamos a nuestro Dios, ¿no? El tiempo que le dedicamos para servirle, el tiempo que le dedicamos para nuestro trabajo hacia Él, ¿no? Y lo dividíamos en dos, en ministerios, en primer lugar. En Romanos 12:11 dice, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. En la NTV dice, sirvan al Señor con entusiasmo. El servicio a Dios siempre va a surgir de un corazón que está agradecido con lo que Cristo hizo en la cruz. Sabemos que Jesús entregó su vida por nosotros. Y ahora, como hijos de Dios, nos queda entregarnos nuestras vidas hacia Él, ¿no? Entregar nuestra vida como Jesús hizo. Y como veíamos en Efesios 5:2 que nos leía Luchi, y dice, andan en amor como también Cristo nos amó. Y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Y obviamente, como decía recién, seguimos al Señor por gratitud, ¿no? Seguimos a Dios porque le amamos y porque deseamos servirle, ¿sí? De todo corazón. Y Pablo exhorta a los romanos a que trabajen, a que lo hagan con esmero, a que lo hagan con esfuerzo y siempre dedicándole atención, ¿sí? Dedicándole un tiempo al servicio. En 1 Corintios 15:58 dice, así que hermanos míos amados, estad firmes y constantes creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Y como siempre pensábamos que el servicio es un privilegio, ¿no? Es un privilegio que tenemos los hijos de Dios y lo podemos hacer ahora, lo podemos hacer en la tierra, ¿no? Y es un tiempo que Dios nos está dando para poder servirle. Y qué bueno que podamos tomar la decisión de servirle, qué bueno que podamos dedicarle ese tiempo a Dios en el servicio. Y la otra cosa que pensábamos también era como servicio hacia Él, era la predicación del Evangelio. Y le estamos dedicando tiempo a la predicación del Evangelio, le estamos predicando a las personas que nos rodean. Y era una de las preguntas que me hacía yo principalmente. Y creo que en este tiempo en el que no nos estamos viendo, no estamos quizás con relación con mucha gente, no nos pensamos mucho en las personas que nos rodeaban antes en el trabajo o en el estudio, en la escuela, en la facultad. Y no nos estamos dedicando a eso, no nos estamos dedicando tiempo a personas que no conocen de Jesús. Y no pensamos mucho en que hay personas que se están yendo de este mundo sin Cristo en su corazón. Y pensaba en esto, ¿no? Meditaba mucho en esto. Meditaba en que mucha gente está perdiendo por no conociendo a Cristo y se están yendo al infierno, ¿no? Y qué bueno que es que meditemos en esto y pensemos que nuestro tiempo acá en la tierra lo podemos dedicar a esto, a la predicación del Evangelio, a llevar almas a Cristo. Y actuar siempre aprovechando cada oportunidad, como nos decía Luchi, como lo hacía Jesús, ¿no? Y después, en último lugar,
en el servicio hacia Él, como veíamos, en primer lugar era el pasar tiempo con Él, en el segundo era el servicio hacia Él, y en tercer lugar era que tengamos comunión con otros creyentes. Una de las cosas que Dios ve valiosas para nosotros es que pasemos tiempo con creyentes, pero ¿cómo hacemos en este tiempo que no nos podemos ver? Se hace complicado, se hace difícil. Y la verdad es que Dios nos está dando tantas herramientas y nos está dando tantas cosas que podemos aprovechar, ¿no? Por ejemplo, ahora estamos reunidos, estamos congregados en esta plataforma que nunca nos íbamos a imaginar que iba a suceder. Eh, nos queda esta opción. Pero lo bueno es que la tenemos, gracias a Dios que tenemos esta opción de reunirnos, de vernos las caras, quizás otros están en unas habitaciones, otros en el living, qué sé yo, pero podemos vernos, podemos saber que están ahí. Y qué bueno que es que tengamos comunión con otros hermanos. Cuando hablamos de comunión hablamos obviamente del cuerpo de Cristo y como cuerpo siempre hablamos, ¿no? De Pablo exhorta muchísimo en esto y habla acerca de que obviamente el cuerpo va a ser, en el cuerpo Cristo va a ser la cabeza. Y qué bien hacemos al congregarnos, qué bien hacemos al hacer uso de esta plataforma y conectarnos un rato y ser de bendición para otras personas, ¿no? También haciendo uso de dones, como decía Luchi. Eh, y qué bueno que es que tengamos este tiempo, que dediquemos tiempo a la comunión con nuestros hermanos, que dediquemos tiempo a todo lo que conlleva toda esta comunión, ¿no? En Hebreos 10, 24, 25 dice, preocupémonos los unos por los otros, a fin de estimularnos al amor. Se los leo en otra versión, ¿sí? Dice, a las buenas obras. No dejemos de congregarnos como acostumbran hacerlos algunos, sino animémonos unos a otros y con mayor razón ahora que vemos que aquel día se acerca. Vemos que, como nos decías, Moisés, que los tiempos ahora vemos cada día más que el Señor se acerca. Y como dice acá, con mayor razón ahora que vemos que los tiempos en el que Dios está por acercar, que Jesús viene pronto. Por eso en este tiempo que estamos viviendo, no debemos dejar de lado la congregación, no debemos dejar de lado a nuestros hermanos. Y como decían hebreos, debemos preocuparnos, orar y estimularnos los unos a los otros. Estimularnos para bien, ¿no? Para crecer, para continuar en esta carrera, en esta lucha y poder el día de mañana ver a nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, ya finalizando, ¿no? Pensábamos también en cosas que no son valiosas, pero sí necesarias. Quizás por ahí es como tiempos que dedicamos, ¿no? Por ejemplo, el tiempo de descanso, que sí es necesario, obviamente, pensábamos en esto. El Señor Jesús también dedicó tiempo a descansar y demás, pero también en esto. Pensemos en que muchas veces nos dan ganas de pasarnos el día durmiendo, pero la idea es justamente administrar ese tiempo para quizás tener un momento de descanso, qué sé yo, una siesta, y después, obviamente, dormir a la noche. Pero qué bueno que es el tiempo de descanso, ¿no? Y qué bueno que meditemos en esto. Después también veíamos el tiempo de ocio. Y me preguntaba yo si es bueno o malo el tiempo de ocio. Y obviamente no es malo, es bueno, hace bien, es saludable el tiempo de ocio. Y eh, quizás es malo cuánto le dedicamos ese tiempo, ¿no? Y en qué cosas les estamos dedicando tiempo a nuestro tiempo de ocio. Quizás nuestro tiempo de ocio pueden ser cosas que nos gustan y demás. Pero qué bueno que pensemos en esto. En 1 Corintios 10, 16, se lo leo rápidamente, dice, todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Y qué bueno que pensemos en nuestro tiempo de ocio como cosas que nos edifiquen, ¿no? Hoy en día estamos en casa y tantas cosas que podemos hacer para no aburrirnos, ¿no? Como veíamos el viernes en la actividad de jóvenes. Eh, Muchas cosas en la tele, muchos programas en Netflix y tantas cosas en YouTube. Y quizás muchas de esas cosas nos desvirtúan o nos desvían. Y muchas veces vemos cosas que no nos convienen. Y como dice Pablo en Corintios, dice que no todo me conviene, o no todas las cosas que veo en internet me convienen. Y qué bueno que pensemos en esto, ¿no? En que debemos administrar nuestro tiempo. Y sí, podemos tener tiempos de ocio, pero siempre pensando en esto, en cosas que edifiquen a Dios, que nos edifiquen, perdón, a nosotros.
Y pensábamos también en las consecuencias de la mala administración. Eh, Muchas veces en nuestro tiempo administramos muy mal nuestro tiempo eh, y muchas veces en nuestro día, obviamente hablando de tareas que en el día podemos cumplir, ¿no? Y que debemos cumplir. Pensábamos en esto, en que muchas veces la mala administración del tiempo trae consecuencias a nuestras vidas y trae enojos, trae frustraciones, trae ira, trae estrés y muchas de esas veces podemos tropezar a los demás que nos rodean, ¿no? Por ahí pensamos en cómo administrar nuestro día. Bueno, hoy me levanto y digo, voy a dedicarle de lleno al trabajo, me voy tempranísimo y después resulta que nos sucede una cosa, nos sucede otra y no terminamos teniendo tiempo para Dios y nos frustramos y nos enojamos y bueno, ya no pude completar con la tarea que tenía antes y no pudimos hacer nada de lo que queríamos hacer. Y una de esas eran las consecuencias que veíamos. Y algo que me gustó que leí era que dice, se los leo, dice, si pasamos tiempo con Dios, Él multiplicará lo que nos queda. Es decir, si dedicamos a Dios, si le damos la prioridad a Dios en el tiempo, Él multiplicará lo que nos queda. O sea, Él va a multiplicar el tiempo que necesitamos para lograr nuestras tareas. Y lo veía como un desafío esto, ¿no? Lo veía como algo que Dios nos estaba desafiando. Que le dediquemos el primer lugar a Dios en el día y vamos a ver cómo Él va a multiplicar el tiempo durante nuestro día y vamos a ver cómo Dios acomoda todo en el día y vamos a poder llegar a cumplir con nuestros objetivos, ¿no? Y es algo hermoso para poder pensar y poder poner en práctica, ¿no? Eh, y bueno, ya para finalizar, pensábamos qué podíamos reflexionar acerca de todo esto. Y veíamos que con Luchi el otro día charlábamos y decíamos que sí, en nuestra vida, a lo largo de nuestra vida, hemos eh, hecho mal uso de nuestro tiempo. En algún momento de nuestra vida administramos muy mal nuestro tiempo y así lamentablemente no fue. Eh, Muchas veces pensábamos, ¿no? Y decíamos, quizás de cuando éramos más chicos y más adolescentes, y dedicamos tiempo a otras cosas que no tenían valor en los cielos. Y, y qué bueno que ahora podemos hacer buen uso de ese tiempo. Quizás hoy en día, en esta hora, hay gente que estuvo haciendo muy mala administración de su tiempo. Y, y lo bueno es que hoy el Señor nos está dando una oportunidad más para administrarlo mejor. Eh, y bueno, eso es lo que nos queríamos enfocar, ¿no? Y en eso, que hoy tenemos la oportunidad de volver a administrar nuestro tiempo, volver a poner a Dios en primer lugar, como lo veníamos haciendo antes quizás, y saber esto, que como dice en la parábola de los talentos, cuando el amo fue y- y le dejó los talentos a sus siervos, digamos, y a cada uno después vino y le preguntó, ¿qué hiciste con esto que te di? ¿Qué hiciste con cada talento que te di, ¿no? Y el Señor algún día nos va a venir y nos va a preguntar, ¿qué hiciste con el tiempo que te di en la tierra? ¿Qué hiciste con ese recurso que te di en tu tiempo en la tierra? Y, y nos va a rendir cuentas de eso. Y ojalá que podamos cambiar nuestra manera de pensar, podamos cambiar nuestra manera de vivir y, y podamos empezar a administrar bien nuestro tiempo, como decíamos al principio, viendo nuestras prioridades y viendo quién va a ocupar el primer lugar en nuestra vida, ¿no? Eh, y bueno, ya, eh, ya he finalizado, por ahí esa era nuestra reflexión, ¿no? Nuestra parte final. Y bueno, nada más que agregar. Espero que haya sido de mucha bendición, hermanos. Y esperamos que hagan buen uso de este recurso, ¿sí? Que el Señor los bendiga.